Hace poco entrevisté a José Ayart y durante la entrevista nombró al invitado de hoy, un maestro del diseño gráfico en la región. Ahí se me ocurrió entrevistarlo y siempre prefiero, si es posible, entrevistar en persona. Así que cuando fui a Buenos Aires le pedí una entrevista y fue bastante fácil combinarla porque cuando estoy ahí, él es mi vecino. Por eso también, en un momento de la entrevista, hablamos del barrio. El invitado de hoy es Rubén Fontana, un diseñador argentino dedicado a la tipografía. Su trabajo, tanto como docente como diseñador, es muy reconocido en toda Latinoamérica. Fue uno de los primeros profesores de la carrera de diseño gráfico y el primero enseñando tipografía. En esta entrevista nos va a contar de su trayectoria y de los comienzos de la carrera de diseño gráfico en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Le pregunto algunas cosas que para los diseñadores gráficos deben ser bien obvias, como por ejemplo, cómo se elige una tipografía o qué se tiene en cuenta a la hora de diseñar una nueva tipografía. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Querés presentarte? Bueno, siempre trabajé en relación al diseño. Yo empecé en esto porque me gustaba dibujar. De chico me gustaba dibujar. Creo que era lo único que tenía más o menos seguro. Y entonces cuando hubo que empezar a trabajar muy chico, de 13 años, yo ya busqué ver si podía trabajar en algo relativo a lo que me sentía más seguro, que era lo del dibujo. Y así fue que empecé de cadete en agencias de publicidad y trabajé 5 años de cadete. ¿Y existía la carrera de diseño en ese momento? No, para nada, no. Y poco a poco de cadete fui aprendiendo el oficio, siendo cadete. Es decir, que cuando a mí me convocaron para trabajar formalmente en la agencia de publicidad, yo ya sabía prácticamente todo, porque había caminado la calle durante esos 5 años, porque conocía cómo funcionaban los medios, porque iba a los medios, porque sabía cómo eran los originales para reproducir, porque los llevaba, los traía y además veía cómo los hacían, porque conocía la intimidad de las cosas, los redactores, los fotógrafos. Yo ya sabía. Entonces un buen día, en vacaciones, faltó el empleado de turno en la agencia, el de arte, y entonces el dueño desesperado, que me veía hace 5 años dando vuelta por ahí, siempre llevando y trayendo cosas que yo, y que sabía que yo dibujaba y demás, entonces me dijo: pibe, ¿vos te animás? Y entonces sí, ese día me animé y desde ese momento empecé a quedar. Pero yo era un empleado de publicidad. Siendo empleado de publicidad, muy poco después, yo tenía como vocación por avanzar. No me alcanzaban las cosas que yo veía ahí que hacían. Yo como ambicionaba más. Entonces empecé a hacer fotografía ahí adentro de la agencia. Y concedían, era gente muy buena de una agencia de publicidad que ya no está más, Irupe Propaganda, y concedían. Pero ya en aquella época
yo buscaba ver cómo salir de ese esquema que me parecía menor, que no me alcanzaba. Y un día, a media cuadra de la agencia, vi en una vidriera una pieza gráfica que me llamó la atención. Y entonces me fijé a ver qué era eso, un afiche conmemorando los 50 años de la empresa Siam. Y decía, y firmado al costado, Di Stefano. ¿Y Stefano el escultor? El que ahora es escultor, claro, pero antes era un muy destacado, el más destacado diseñador gráfico de Latinoamérica seguro, por decirlo chiquito, ¿no? Y entonces empecé a seguir. Había algo que yo buscaba, que no sabía qué es lo que era y que de alguna manera lo reconocí ahí. Empecé a seguir en la calle piezas que me interesaban y me pasaba que casi siempre eran de Di Stefano. Entonces, un afiche de Cinzano, otro de Vodka Smirnov, otro del sesquicentenario, otro de escultura. Y ese de escultura ya era del Instituto de Itela. Y entonces yo estaba obnubilado directamente por Di Stefano, a quien obviamente no conocía. Bueno, así siguió mi vida. La agencia esa de publicidad donde trabajaba fue cerrada por los servicios de inteligencia del Estado. Antes no se podía pensar de otra manera, digamos, si la gente era de izquierda no podía. Te bloqueaban, te cerraban. Esta agencia la cerraron por eso. En los 70s. Claro. Y entonces yo me quedé en la calle y me contrató un diseñador para hacer un trabajo, porque yo ya había echado fama, era muy joven, era muy prolijo en el ambiente, ¿no? Y que hacía ciertas cosas con las letras que otros no hacían. Me contratan para hacer ese trabajo y cuando vieron el trabajo me dijeron que yo me quedaba a trabajar ahí. Y era la agencia de publicidad del grupo Siam. Mira qué coincidencia. Del primer cartel que te había llamado la atención. Del primer cartel. Era la agencia de publicidad del grupo Siam que se llamaba Agens. Y el colega que me había contratado era un diseñador que hizo un recorrido fenomenal en España con el nuevo diseño que era, después se llamó América Sánchez, en aquel momento era Juan Carlos para mí, ¿no? Juan Carlos Pérez Sánchez. Y estando trabajando ahí en esa agencia y a las vueltas, un buen día un amigo que trabajaba 2 mesas atrás, que se llama Ronald Shakespeare, me dice, che Russo, dice, tengo un amigo que necesita unas letritas, así peyorativamente, él me cargaba porque yo me dedicaba a la tipografía y todo eso. ¿Y quién es tu amigo? Juan Carlos Di Stefano. Y bueno, y ahí entré al gran diseño. Él fue el gran maestro de todos nosotros, Di Stefano. Sin enseñarle a nadie, uno aprendía de él. Yo aprendí de él. Por suerte trabajé desde el año 64 al 67 de manera freelance con él, del 67 al 70 hasta que cerró el Instituto de Itela en forma efectiva. Y después yo me había ido a Europa bueno, porque habían cerrado el instituto, no sabía dónde trabajar. Y él me escribió una carta y dice, ¿por qué no te venís? ¿Por qué no te volvés? Y formamos un estudio. Y ahí tuvimos un estudio juntos hasta que un golpe de suerte hace de que él deje el diseño gráfico por la plástica. Y entonces ahí me quedé solito y hice mi carrera de diseño o de diseñador gráfico. Después hay otras casualidades en mi vida que tienen que ver con esta serie de casualidades que te estoy relatando, pero bueno, esas van como por otro lado. O sea que nunca estudiaste en la universidad, te formaste trabajando. Yo no estudié, no solamente en la universidad, no estudié el secundario tampoco, yo solo tengo la escuela primaria. Ah, mira. ¿Y cómo es que entras a dar clases? Porque tenés una cátedra en la facultad. No, tuve, ahora ya no. Esa es la otra parte de casualidades infinitas que a mí me acompañan de toda la vida, digamos. Es una especie de barbaridad esas que solo le pasan a ciertas personas y una de ellas fui yo. La creación de una carrera en la universidad era un deseo
de mucha gente de muchos años. Había estado Maldonado, que había hecho programas en los años 50, ese tipo de cosas, y nunca prosperaba, nunca. Cuando asciende Alfonsín, el presidente Alfonsín, después de los militares. En 1983. Exactamente. Hay un colega que tenía un vínculo con Alfonsín y entonces se abre ahí una puertita para crear por fin la carrera de diseño en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. La de diseño gráfico. Exacto. Diseño gráfico y en paralelo diseño industrial, porque estaba Guillermo González Ruiz preparando la de diseño gráfico y Ricardo Blanco preparando la de diseño industrial. Entonces, ambos con un equipo estuvieron trabajando y un buen día, bueno, había que empezar, estoy simplificando, había que empezar y entonces, ¿y quiénes son los docentes? Bueno, había algunos arquitectos que daban vueltas por ahí y demás, pero necesitaban diseñadores gráficos para la carrera de diseño gráfico. Entonces, Guillermo González Ruiz tuvo la idea de que, bueno, si no hay profesores, hay profesionales que puedo convocar. Y convocó, creo que éramos 9 profesionales. Uno de ellos era yo. ¿Y vos tenías la cátedra de tipografía? No, yo no tenía nada. Empezaba la carrera y junto con el comienzo de la fue la primera vez que yo entré a una universidad, digamos. Yo entré, como se diría, por la puerta de atrás a la universidad, ¿no? Nunca había entrado, me impresionaba mucho porque en mi casa tenía un valor, una casa muy humilde la mía, ¿no? Tenía un valor muy particular, la cosa universitaria eran como palabras mayores. Entonces yo estaba muy impresionado y Guillermo quería que yo, bueno, fuera docente y yo acepté como ayudante. Yo no creía que no tenía nivel como para una cosa así. Y bueno, él siguió insistiendo al segundo año que no, vos tenés que tener una cátedra. Y entonces yo seguí pateando para adelante, yo no quería tener una cátedra, porque consideraba que era una cosa demasiado seria como para asumirla así. Y el tercer año, cuando me llama, yo ya sabía que me llamaba de nuevo para que yo asumiera una cátedra y no quería. No me sentía suficientemente capacitado para una cosa así. Y entonces le dije, mira, yo no voy a aceptarte una cátedra, pero te voy a ayudar en algo que vos vas a necesitar ayuda. Porque yo sabía que ese año empezaban las materias selectivas, que eran obligatorias. Sí. Y era el tercer año de la carrera, ya después de eso los alumnos salían. Entonces, cuando pasa eso, él dice, bueno, qué bien que me ayudás con eso, porque sí, está fenómeno. ¿Y por qué? Y porque yo quiero hacer una revista, le dije. Porque yo sentía que los alumnos terminaban la carrera, pero habían estudiado muy poco. A mí me parecía que era tan difícil lo que teníamos que enseñar, era tan complejo. Ya me había dado cuenta, yo ya tenía cierta experiencia, había pasado por el Instituto de Itela, había pasado por agencias importantes, tenía mi estudio con gente, yo sabía que no era una cosa así de dibujitos más felices o menos felices el tema del diseño. Y entonces me había propuesto que había que ayudar a los alumnos con bibliografía en español. ¿Y cómo se hace eso? No sé, qué sé yo, hago una revista. Está muy bien. Y entonces ese año empecé haciendo la revista, que salió creo que en mayo, el primer número, y empecé a darle una electiva. Ahora, eso es lo que me había pedido Guillermo, una electiva. ¿Qué electiva vas a dar? No sé, qué sé yo, te puedo dar diseño editorial. ¿Por qué? Porque yo ya tenía cierta experiencia con el tema de ediciones por el Instituto de Tele y demás. Entonces dije, ahí me siento seguro, ahí voy bien, me parecía, Sí. ¿no? Y entonces te doy diseño editorial. Bueno, pero me llama una semana antes de empezar. Me dice, me tenés que hacer un favor. Voy con todo esto que te relato, las casualidades de mi vida. ¿Y qué favor necesitas?
no logré completar las 6 selectivas, me dice, por teléfono, ¿eh? Sí. Necesito que me des otra electiva más, 2 selectivas. ¿Qué te voy a dar yo, Guillermo? Yo no sé, salvo que quieras que antes de dar diseño editorial, te doy un cuatrimestre de introducción a la tipografía, que era otra cosa que yo entendía que tenía como inquietudes más serias. No quiere decir esto que sabía, quiere decir que tenía inquietudes. Saber es otra cosa. Ah, fenómeno, me dice, así. Y una semana antes me tuve que poner a pensar a ver cómo se enseñaba tipografía, porque no tenía la menor idea. No había tecnología, no había elemento de ningún tipo como para mostrar que juntando los tipos se conformaban palabras y que las palabras estaban al revés y que solo al reproducirlas iban a leerse como palabras. Bueno, no había nada, pero había que dar tipografía. Y entonces son esas cosas que empujaba esta carrera nueva, que tenía una potencia fenomenal, porque no había nada, pero igual se hacía. Entonces hubo que inventar una materia totalmente manual en aquel entonces, de manera teórica. No había nada para mostrar lo que uno hablaba. Había que como que reinventar la cosa y hacer un cuento con ello. O sea que la revista tipográfica que vos hiciste era una manera de tener material bibliográfico para esa materia. Exactamente. Y fue una especie de cosa simultánea, ¿te das cuenta? Entonces yo empecé a dar tipografía el primer cuatrimestre y tenía unos 30 alumnos, creo que eran 30 o 33, no me acuerdo, que se convirtieron en 33 fanáticos del tema que yo les daba. Yo solito les daba. Y ellos se convirtieron en 33 fanáticos. Segunda casualidad, cuando termine el año, los entonces docentes teníamos que exponer a los futuros alumnos en qué consistía lo que hacíamos. Entonces yo había puesto en la sala donde se exponía, había puesto los trabajos sucesivos de los alumnos del primer año, y entonces tenía 20 minutos para contarles, mira, nosotros hacemos esto, que yo enseñamos así, de esta forma, por qué, la importancia de la letra, así asado, para que se conozca, para así, para asá. Sí. Y entonces en primera fila estaba el director de la carrera, Guillermo González Ruiz, como alguien que estaba presenciando a ver qué pasaba en la oferta docente frente a los alumnos. Estaba sí, mirando, sí. Controlando en el buen sentido el hombre, ¿no? Y entonces, bueno, yo termino los 20 minutos, soy muy riguroso con ese tipo de cosas, termino, me bajo, y entonces él se me acerca, cuando yo empezaba a desprender los trabajos de la pared, se me acerca y me dice, esto no puede ser, me dice, ¿no? Y miraba así para todos lados, esto no lo podemos dejar así, me dice. Y yo pensé que lo había contradecido con mi propuesta docente de la tipografía, pensé que estaba muy disgustado, no sé, no me daba la cabeza para darme cuenta qué es lo que me estaba queriendo decir. No lo podemos dejar así, me dice. Y entonces yo lo miro y le digo, ¿qué pasa? Dice, esto hay que dárselo a todo, me dice. Todos implicaban 900 alumnos a esa altura del partido. Un montón. ¿Y cómo querés que hagamos para dárselo a todos? No sé, hay que pensar cómo dárselo a todos, dice. En principio, dice, vamos a hacer un seminario los días sábados que aquí no hay clase. Que venga el que quiera. No tiene nota, no es considerado por la facultad dentro de la currícula, pero hay que hacer un seminario de esto. Es decir, mirá las vueltas de la vida. Una cosa totalmente contradictoria, porque ponían frente a los alumnos un saber, supuestamente, que necesitaban, yo estoy hoy seguro que sí, pero que no se conocía o no se había estudiado o lo que fuera, en un día que nadie iba a la facultad los sábados, para todos, para 900, pero que no sabía cómo. Bueno, fue un éxito rotundo. Empezaron 900, terminaron 600.
pero era gratis, en el sentido de que no les proveía de ningún documento válido. Es un montón 600 en esas condiciones. Entonces fue tan exitoso el asunto que ya el año siguiente quedó así como otro seminario. Y mientras tanto, los primeros alumnos que tuve, los 33 fanáticos, se convirtieron en mis docentes, porque ya había que atender a muchísima gente y yo no sabía cómo hacerlo. Yo actuaba como titular de alguna manera de eso. Y bueno, con el mismo ímpetu, con la misma fuerza, con la misma vocación, yo armé un grupo muy consistente donde todos teníamos que estudiar, yo también, teníamos que estudiar lo que íbamos a dictar. Y teníamos no solamente que estudiar, sino hacerlo antes. Yo sostenía de que el docente que quiere enseñar bien tiene que saber qué es lo que le pueden preguntar. O sea, hacían los ejercicios antes de dárselos a los alumnos. Absolutamente, y todos, yo también. Entonces nos mostrábamos los ejercicios, qué es lo que estaban bien, qué es lo que estaba mal, todo el mundo opinaba, era totalmente horizontal la cátedra, y entonces antes de las clases yo los instaba que tal y fulano y mengano podían dar tal tema, estudiaban entonces un hecho histórico, suponete, o estudiaban un hecho físico de la tipografía o lo que fuera, y exponían frente a todos los alumnos. Ese era el método. Una cosa muy simple, donde alumnos y docentes aprendíamos en simultáneo. Y cuando alguien me preguntaba algo que yo no sabía, o le preguntaban a un docente algo que él no sabía, la consigna era, si no se sabe, no hay que inventar. Se traslada a ver si otro lo sabe. Si nadie lo sabe, lo estudiamos y le decís el sábado que viene te vamos a decir qué es lo que es. Una cosa muy simple, muy honesta, muy transparente totalmente, y generó como una especie de explosión eso de, no sé, de saber, junto con que ya la revista se estaba consolidando y entonces aparecían 3 números por año, una revista. ¿Quiénes escribían para la revista? En la primera revista no teníamos nada. Yo nunca había hecho una revista, no sabía cómo era. ¿Vos te das cuenta de lo que te estoy contando? Todo lo que te estoy contando, yo no tenía idea de cómo se hacía una revista. Bueno, teníamos como nociones generales, muy generales, de qué es una publicación y demás, por vivir, Sí, por mirar revistas. Exactamente. Y bueno, uno de los artículos al final lo terminé haciendo yo, que era un artículo de fantasía, que causó bastante sorpresa en el medio. Otro lo terminó haciendo Juan Andralis, que ese es un tercer capítulo de mis historias. Juan Andralis había emigrado a Francia en los años 55, creo, un poco antes, y había estado vinculado al surrealismo de Breton y toda esa gente, y había estudiado, o había trabajado, mejor dicho, con Cassandre, el afichista, y Cassandre lo había vinculado con Adrien Frutiger, que trabajaba para de Bernie Pignot en aquel momento, que estaba diseñando la tipografía Frutiger. No, Universe, en aquel momento era la Universe. Y entonces, bueno, Juan tenía unas experiencias que nadie tenía acá. Y entonces él escribió otro artículo. Y otros fueron noticias, algún reportaje a algún colega. Ahora vayamos un poco a la tipografía, porque yo no sé nada de tipografía. Entonces quiero preguntarte algunas cosas que van a ser un poco obvias para vos. ¿Cómo elegís una tipografía? Debe ser de las preguntas más difíciles que se puedan hacer. No siempre hay argumentos. Hay argumentos técnicos, suponete. Las tipografías normalmente se diseñan para fines concretos. Hay quien las diseña porque le gusta diseñar formas. Hay otros que piensan que hacen esculturas. Los que diseñan tipografía, cuando diseñan una fuente, dicen esta fuente la hice para esto. ¿Por qué? Porque hay cuestiones técnicas que determinan que en esto
para ese fin que fue creada, es eficiente esa tipografía. Mientras que si la uso para otra cosa, no es tan eficiente. Y si la uso para tal otra, no sirve. Entonces ya voy seleccionando. Técnicamente voy barriendo una serie de cosas. Segundo, hay una elección que se produce cuando uno determina la tipología de lo que tiene que hacer. Por ejemplo, es un libro clásico, es un libro moderno. Distintas cosas que hacen a lo que tienes que hacer. Bueno, entonces, ¿qué quiero? ¿Usar tipografía con terminaciones, con serifas? ¿O uso tipografías sin serifas, de palo seco? Ahí ya tenés otra selección. De todas las que yo había pensado que podían ser para esto, porque técnicamente son aptas, estas tienen una característica, estas tienen otra característica. Ahí ya puedo hacer una selección más fina que la primera. Luego, dentro de eso, hay una cantidad de cosas que te van conduciendo a lo que podés usar. Todavía no elegiste la forma, pero a lo que puedes usar. Por ejemplo, si son familias que están completas, si vos necesitas que tengan, además del color regular para el texto, que tengan negritas o más claritas o itálicas o versalitas, o si están completas. Ahí hay una tercera selección. Todo esto que yo te estoy relatando de manera tan compleja es muy simple. Vos lo tenés en la cabeza, vos sabés qué es lo que estás haciendo. Pero es una realidad. El que no sabe tiene que hacer una selección de este tipo. Cuando llegás realmente al final de la cosa, hay una cuestión de sentido, de sentir, de sensibilidad, que te dice, para este tema que estoy por hacer, podría ser esta o esta. No estoy seguro. Hago la prueba con las dos o con las tres. Pruebo en una página, pruebo en un... Y me voy dando cuenta qué es lo que pasa, porque los textos respiran como, de alguna manera, como los humanos, ¿viste? Los textos tienen una comunicación más allá del contenido. Físicamente comunican cosas. Y esa cosa física que comunican tiene que ver con la sensibilidad del lector, pero también con lo que está expresando ese texto. ¿Qué texto es? ¿A quién representa? ¿Qué época era? ¿Cómo se dieron las condiciones? ¿De qué habla? Bueno, entonces así vas poco a poco acercándote a la cosa. Y cuando ya la tenés, decís, no, yo voy a usar esta fuente. Esta fuente que, a pesar de que es un clásico y fue diseñado hace 500 años, y que yo me parece que es la mejor para esto, por tal y tal razón, ahí empiezas a hacer las pruebas también físicas de longitud de línea, de espaciado entre las líneas, de todo ese tipo de cosas. Y vas llegando poco a poco a lo que te parece que es lo mejor para expresar esa idea. Esta entrevista es parte de las listas Argentina y Diseño, Diseño Gráfico y Educación en Diseño. Creo que lo mejor que escribo sobre una cuestión son siempre las 2 o 3 primeras líneas, porque después mi pensamiento se tuerce, deja de ser una flecha, se fuerza, se alarga, se pavonea, se traiciona, presume, miente y todo se fastidia un poco. Normalmente no tenemos, si es que las tenemos, más de 1 o 2 ideas inteligentes sobre un tema. El resto es relleno. Esto dice Milena Busquets en el libro Las Palabras Justas. Y me quedó resonando por esto que hago en este podcast de entrevistar a otros y hacer algún comentario al principio y al final. A veces no tengo unas ideas inteligentes sobre el trabajo del otro. A veces solo quiero escuchar y aprender. Por eso a veces mi comentario consiste solo en repetir lo que dijo, por si estaban distraídos y no escucharon algo maravilloso que se dijo en la entrevista. Y otras veces cuento cómo me resuena lo que me cuentan, pero definitivamente no aporto una idea nueva o interesante. De esta charla me llevo muchas cosas, pero una que me queda es que quiero seguir entrevistando a los diseñadores que trabajan en otras ramas del diseño muy diferente a la mía. Si bien este podcast siempre le dio más lugar a los diseñadores trabajando en áreas emergentes del diseño, como la participación ciudadana, la inmigración, la salud o el género,
el diseño de servicios, de experiencia o el diseño estratégico, me parece que también podemos aprender de otros diseñadores, de las ramas más afianzadas del diseño. Nuestra práctica al diseñar al final es la misma, aunque el resultado final sea bien diferente. Sigamos ahora escuchando a Rubén y aprendiendo. ¿Y cuándo decidís diseñar una tipografía nueva? Porque yo uno de los textos que leí tuyos decía que era como importante que existieran tipografías, que no siempre estuviéramos como prestando tipografías de otros contextos. Claro, ¿por qué? ¿Cuántos años tenemos para hablar? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? No, te voy a contar. Acá, cuando yo empecé en esa agencia de publicidad de cadete que te dije, nosotros recibíamos las tipografías que en aquel entonces eran metálicas, las recibíamos obviamente de fundidoras extranjeras. Esas fundidoras extranjeras difícilmente fundían para el idioma español. ¿Por qué? Porque el idioma español primero era un mercado que no le daban bolilla. Digamos, había fundidoras alemanas, italianas, francesas, inglesas, estadounidenses, etcétera, 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 pero no había, o había muy poco en España. Entonces, los textos no se hacían para el idioma español, pero había textos que funcionaban muy bien en alemán, en inglés, otros que funcionaban muy bien en italiano, en francés, pero no había una aplicación que uno dijera, mira, este texto lo diseñó, esta letra la diseñó un español que además domina el idioma español, que tiene su propia música formal. Sí. ¿No? Tiene una música que es diferente de la del alemán. No es que uno sea mejor y otro peor, son combinaciones de las letras. Las letras son 27 y son todas iguales, pero la forma de combinarlas determina que un texto tenga un color determinado si habla en un idioma, y con la misma tipografía si habla en otro idioma tiene un color diferente, muy, muy notable. El que sabe de esto sabe que es así, que funciona de esa manera. Entonces, yo sentía de que lo que estaba faltando era de que se diseñara para el idioma que hablamos nosotros, ¿no? Este español, o como se le quiera llamar, de acá, de Latinoamérica. Y por eso yo empecé a diseñar tipografía. Y la primera tipografía que diseñé, la diseñé para la revista que hacíamos. ¿Por qué? Porque yo quería hablar en mi español, en mi castellano, en mi idioma, a los alumnos que estaban cursando lo que estaban cursando, que también era tipografía, ¿no? Entonces, para eso se diseña una fuente. Y después se diseña también cuando vos no encontrás lo que estás buscando, el ideal de lo que estás buscando. El ideal puede no ser mejor que otro, pero es un ideal que te guía para encontrar una solución. Me imagino que a un diseñador industrial le pasa lo mismo para un grifo, para una rueda, para un motor o para un sacacorchos. Lo mismo, es lo mismo, el motivo es el mismo, ¿te das cuenta? Vos crees que con tu idea eso puede funcionar mejor. Y decime, diseñaste una tipografía que se llama Palestina. Sí. ¿Por qué Palestina? Cuando diseño las fuentes, como te digo, siempre hay como un norte, tengo un objetivo, ¿no? Yo en mi juventud había trabajado con una fuente que se llamaba Trade Gothic Condensed, y cuando la cosa pasa a lo digital, deja de existir el metal, yo empecé a extrañar aquella fuente que usé durante tanto tiempo en el Instituto de Itela, que andaba muy bien en texto. Sí. Una cosa rara, porque una tipografía condensada para texto normalmente no funciona, ¿no? Digamos, en los libros eso no funcionaba. En la realidad sí, no era muy condensada la fuente, ¿no?
y armaba muy bien la línea. Cuando la voy a buscar en digital, eso era, para mí, no era ya la Trade Gothic que yo había conocido, era otra cosa. Las primeras digitalizaciones no fueron muy serias, ¿no? Y entonces yo dije, uy, la verdad que a mí me gustaría ver si desde mi memoria puedo encontrar una fuente que sustituya aquella que yo usaba en mi juventud. Y entonces me puse a diseñar una fuente. Y cuando normalmente yo hago todas las pruebas y que sé yo, qué sé cuánto, la consulto a Salma. Digo, ¿qué te parece? Sí, siempre nos consultamos para todo, ¿no? Nuestro trabajo cotidiano va y viene. Bueno, y ella vio la fuente y me dijo, ¿qué nombre le vas a poner? Y no tengo idea. ¿Por qué no le ponemos Palestina? Me dice ella. Bueno, Palestina no hace falta que explique qué es lo que es el drama de ese país, que está ahí en el medio cada vez más apretado, que nadie le presta atención, que ha sido tan maltratado por la historia y por los poderes y todo lo demás. A mí me pareció que estaba bien. Yo coincidía totalmente, digamos, soy afín a esa causa y entonces dije, vamos con Palestina. Pasa el tiempo, la fuente está editada y un buen día suena el teléfono. Y entonces me pasan la línea y me dicen de que es una señora de la embajada de no sé dónde, me dicen. Entonces yo la atiendo y la mujer me dice, mire, le hablo de parte del embajador, el embajador quisiera tener una conversación con usted y qué sé yo, qué sé cuánto. Yo ignoraba todo, no entendía qué es lo que pasaba. Y entonces, accedí a ir y le dije a Salma, digo, acompáñame porque yo no tengo la menor idea, jamás estreché la mano de un embajador, yo como para... Y entonces fuimos y realmente fue una cosa muy cordial, muy afectuosa. Entramos y ya vino el señor que nos atendió de allá del fondo caminando por el pasillo y nos hizo pasar, ni me preguntó el nombre ni nadie, no debe ir nadie a ese lugar, ¿no? Y entonces me dijo, sí, el embajador lo está esperando y qué sé yo, qué sé cuánto. Nos llevó al primer piso y estaba un hombre muy cordial con otra persona. Y bueno, era el embajador de Palestina, que quería conocerme porque su hijo, que había estudiado en la Universidad de Palermo, había tenido que hacer un trabajo teórico sobre los diseñadores argentinos y se encontró con que uno de ellos había diseñado una fuente palestina. Entonces quiso saber cómo había sido eso. Y, bueno, de manera muy simple le contamos cómo había sido. Y bueno, se produjo una relación muy linda con este hombre, una persona bellísima. Pero decime una cosa, hay, aparte de cuando le pones el nombre a la tipografía, hay otras dimensiones políticas de la tipografía. A ver, explícame un poco. Hay otras cosas que tenés en cuenta cuando estás diseñando que pueden tener que ver con lo político. No, normalmente yo no. A ver, las fuentes mías, la primera se llama Fontana por el tema de la revista tipográfica. Yo quería ponerle tipográfica, no me dejaron. Bueno, pero para mí era para la revista tipográfica. La segunda, Andralis, que fue un homenaje a Juan Andralis cuando murió en el fines del 94. Y es un hombre del cual aprendimos tanto y estamos tan agradecidos a él que no solamente hicimos un libro sobre él, sino que diseñé una fuente, Andralis, la segunda. La tercera fuente que yo hice se llama Chaco. Se llama Chaco porque yo renegué siempre de que la Real Academia Española haya borrado del diccionario la letra CH, así como borró la L, que fueron signos que estaban en mi infancia. Yo aprendí el idioma cuando era pequeño con esos signos, ¿no? Así como la ñ y demás estaban la CH y la L. Y entonces
Bueno, pero ahí hay una dimensión política, que bueno, estás en contra, estás haciendo una reivindicación. pasó en el momento de nombrarla, que nuevamente le pregunté a Salma, digo, ¿qué decir? ¿Qué nombre le ponemos? Esa fuente yo la había hecho con la idea de que sirviera para señalización, porque entendía que no había fuentes bien para señalización. Entonces ella me dijo, pues no le ponemos Chaco, que es una provincia que nadie nombra nunca, que por lo menos la nombra en la tipografía, me dijo, ¿no? Y además Chaco tiene la CH, que es un signo que yo siempre dibujo en mis fuentes, aunque normalmente no lo usa en otros idiomas, cosa que es bastante relativa. Hay otros idiomas que usan ese díptico. Entonces, Chaco tenía la CH, Chaco, ¿no? En el nombre. Entonces, me pareció que estaba bien. La siguiente fue la Palestina, por esto que te contaba. La que le siguió a esa fue la Di Stefano, un homenaje a otro querido amigo, un gran maestro, Di Stefano. Y la última se va a llamar, todavía no está del todo concluida, Estela, exactamente. Gracias, Mita. Estela, básicamente por Estela Carlotto. No tiene otro argumento más que es una fuente que quiero que tenga el nombre de Estela de Carlotto. La abuela de Plaza de Mayor. Sí. La buscadora de nietos. Así que, ya ves, puede ser que haya vínculos políticos. Claro, vos me estás haciendo esa pregunta ahora y yo por ahí no lo había reflexionado nunca así, pero si vos le llamás Estela, hay un sentido. Aunque la fuente no lo exprese, no hay una cuestión física que exprese eso. Pero también eso de diseñar la CH es una reivindicación al español que nosotros usamos y que la Real Academia no. Sí, yo hago ciertas cosas con la tipografía que tienen que ver con ese tipo de cosas, no solamente con la CH, pero sí hago ese tipo de cosas. ¿Qué otras cosas haces? ¿De qué otras maneras se ve? No, en cuestiones funcionales. Por ejemplo, las fuentes tradicionales no tienen signos para la numeración romana. Y sin embargo, continuamente estamos escribiendo los siglos con números romanos y demás. Y yo de entrada también empecé a hacer números romanos, no solamente en mayúsculas, para decir Pío XII, por ejemplo, o lo que fuera, o Carlos V, o lo que fuera, sino también para los números que creo yo que tienen que ir en caja media, es decir, en versalitas, y entonces uso en números romanos en versalita para que no rompa la línea de texto cuando estamos leyendo. Muy bien, y ahora vamos a ir terminando la entrevista. Decime, si queremos leer o saber más sobre tu trabajo, ¿qué nos recomendás leer, mirar? Escribiste algunos libros, ¿no? Sí, alguna cosa. Bueno, el último libro quizás es el que a mí más me interesa, que es donde trato de relatar el comportamiento con el alumno, digamos, cómo tratar de comunicar el conocimiento, cómo tratar de intercambiar con el alumno, no de transmitirle saber, sino de intercambiar saber. El alumno sabe muchísimas cosas también y es una interacción, la educación es una interacción. No sé si es una enseñanza. En todo caso es un aprendizaje. ¿Y cómo se llama ese libro? Se llama La palabra, la letra y la página, eso es. La página es un tema que me interesa sobremanera y sobre el cual he trabajado toda mi vida. La página es un aspecto fundamental de las comunicaciones y del diseño. La forma gráfica del diseño, la palabra, la letra y la página. Eso es, así se llama el libro, sí. Hermoso se ve. Vamos a leerlo. ¿Y qué cosas te inspiran a vos? ¿Qué estás leyendo, escuchando, mirando de diseño que quieras recomendar? No, yo normalmente
leo y miro todo. No tengo así una especie de dogma, decir solo leo diseño, solo leo tipografía. Paso de la risa al estornudo con una facilidad notable y puedo leer cualquier cosa, desde el periódico hasta un libro específico, muy específico. Sí, ahora estoy leyendo un libro sobre los libros hechos entre los años 10 y 35 del siglo pasado, pero porque me llegó ese libro, porque es como que me van atrayendo y me van buscando, y entonces encuentro en ese libro, que es muy grande, una cantidad de información que roza mi vida, a pesar de que termina en el 35 el libro. Yo conocía mucha de esa gente, yo soy del 42. Pero yo conocí mucha de esa gente, estuve vinculado con mucha de esa gente, seguramente en otra etapa de su vida, pero me revolvió una cantidad de cosas de mi infancia, de mi aprendizaje, de mis relaciones y demás, que me resultan muy útiles. Las cosas me van viniendo así, yo no las busco, la historia me va rodeando. Muy bien. ¿Y hay algo que le quieras aconsejar al Rubén que recién empieza ahora? Sí, quizás tendría que haber sido un poco más reflexivo en ciertos aspectos. Yo creo que fui aprendiendo con el tiempo. Me hubiera gustado haber empezado con un poco más de solidez, pero bueno, uno de joven no sabe medir la fuerza ni del tiempo ni de las cosas, y de alguna manera hay que tropezar, y yo tropecé y me caí montones de veces. Me hubiera gustado ser un poco más sólido, pero tampoco tuve oportunidad de concurrir a otras escuelas que no fueran la escuela de la vida y de las casualidades y de las circunstancias como te relaté, no sé. Pero no estoy disgustado, no estoy disgustado. Sí. Y además me encanta que sigo aprendiendo continuamente todos los días. Acá en este estudio es una escuela de aprendizaje simultáneo para todos los integrantes que habitamos este espacio. Y aparte de eso, también estuviste haciendo pequeñas cositas para el barrio, ¿no? Sí. En la medida de lo posible, no es tan fácil, pero en la medida de lo posible sí tratamos de acompañar en el barrio tratando de rescatar lo original, ¿no? Los carteles originales, la tipografía que usaba Bereter Bide en el barrio cuando lo creó, la que correspondía por época, bueno, todas esas cosas, sí, tratamos, sí. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a vos, muy amable, espero, no sé, que sea útil. Sí, seguro, muchísimas gracias. Por favor. Después de la entrevista, Rubén me regaló su libro, La forma gráfica del diseño, la palabra, la letra y la página. Quisiera tener tiempo para leerlo y no solo para hojearlo rápidamente, como hice. El libro cuenta el origen de la escritura, sobre la lectura, el aprender y enseñar, y sobre nuestra profesión. Seguramente no le estoy haciendo justicia a un libro tan cuidado, pero quería recomendarlo de alguna manera. En ese libro, Rubén resume en qué es un tipógrafo. Él dice que un tipógrafo es alguien preocupado por ensamblar y comunicar el mensaje mediante una técnica que considera el problema macro de la comunicación, es decir, eso que habitualmente llamamos diseño. Yo hago podcast y estoy también en este problema macro de la comunicación, pero de la comunicación oral, contando, comentando y escuchando historias de diseño. Y la comunicación oral a través de un podcast tiene sus desafíos para ser accesible. Por un lado, es gratuita y se puede acceder desde muchos dispositivos electrónicos, pero por otro lado, buscar y navegar entre contenido de audio es complicado. Por eso, para que el podcast sea más accesible, hacemos mucho esfuerzo, por ejemplo, en mantener actualizada nuestra página web, donde cada episodio está etiquetado y pertenece a varias listas. Esto hace que se pueda encontrar
Este podcast no sería un recurso tan usado por profesores y diseñadores si no tuviera una herramienta de soporte como es la página web. Publicar y diseñar libros es bien diferente y sobre este tema vamos a seguir indagando en próximas entrevistas a otros diseñadores. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra nueva página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.